Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, y en esta mañana vamos a considerar únicamente un solo versículo, el versículo 1. Génesis 17, 1. Dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Uno de los llamados que más constantemente hace Dios en la Escritura a los hombres es que anden delante de Él y sean perfectos. Dios le dijo, aún en otras palabras, Dios se lo dijo también a Adán, se lo dijo a Abraham, se lo dijo al pueblo de Israel, y como Dios no cambia, también Dios nos lo dice a nosotros: anden delante de mí y sean perfectos. Esto de andar en obediencia y ser perfectos no es una invitación de parte de Dios, ni tampoco es una sugerencia, es una orden. Y no basta con que nosotros tengamos algunos indicios de fe solamente, o algunas pinceladas cristianas de obediencia. El andar delante de Dios implica una vida en la cual en todo momento nosotros reflejemos el carácter de Dios, que es su santidad. Y esto porque nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces eso es lo que nosotros debemos de reflejar, es lo que nosotros debemos de irradiar siempre, mostrar el carácter de Dios, que es su santidad. Cuando nosotros nos damos cuenta del Dios, de la clase de Dios que tenemos, nuestra adoración a Él nos obliga, por esa admiración al Dios grandioso que tenemos, nos obliga a andar en su presencia y a ser perfectos. No es ninguna carga, tampoco es algo que nos cause mucho trabajo. Eso es por amor a aquel que nos amó primero, que nosotros estamos obligados a andar delante de Él y ser perfectos. Y en la predicación de esta mañana vamos a ver cómo Dios se revela a Abraham como el Dios Todopoderoso. Y esta revelación que Dios se hace de Él mismo a Abraham es para que él entienda la clase de Dios que es el Dios que lo ha llamado y el mismo Dios que ha prometido hacer de él una gran nación. Cuando Abraham se da cuenta o se dé cuenta de la clase de Dios que tiene, de la clase de Dios que ha hecho el pacto con él, entonces él va a entender que ese Dios tiene la capacidad de cumplir el pacto que le ha prometido. Pero para cumplir esa promesa, Dios demanda de Abraham que ande delante de él y que sea perfecto. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos del Señor esta predicación. Bendito Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, es un gozo de verdad y un privilegio poder aprender aquello que tienes para nuestra vida. Y en esta mañana, Señor, queremos que nos quites toda distracción que pueda impedir hacerlo, que podamos ver esa misericordia tuya que has tenido en nuestras vidas para poder nosotros comprender tantas y tantas maravillas que hay en tu palabra, Señor. Que podamos tener la capacidad de admirarnos de cada uno de tus atributos, en este caso el atributo de Todopoderoso, Señor, que es para nosotros un consuelo en nuestra vida. Pedimos, Señor, que te manifiestes en tu palabra, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice versículo 1 del capítulo 17,
Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. A esta edad de Abraham, de 99 años, como dice aquí el versículo, ya han pasado 24 años desde que Dios le había sacado de la tierra de Ur de los Caldeos y le había dado la promesa de que iba a ser de él una gran nación. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, Abraham no tenía hijos con Sara, su mujer. Sarai se llamaba en este momento, posteriormente le cambia el nombre a Sara. En su desesperación por no tener hijos, Sarai, su esposa, le había dado a Abraham a una de sus esclavas para que tuviera relaciones con ella, que tuviera un hijo, y de acuerdo a las costumbres de esa época, siendo ella su esclava, el hijo pasaría a ser como si fuera hijo de Sarai, de Sara. Siendo hijo de Abraham, ella su esposa, y esta Agar su sierva, iba a ser prácticamente como su hijo. Esa era la intención de ella, de Sara. Abraham tiene relaciones entonces con Agar, con la esclava, y nace de ellos un hijo al cual le pone por nombre Ismael. Sin embargo, aquel proyecto o aquel plan que tenía Sara no resultó de la manera en que ella lo había planeado. Y esto es porque no es de la manera en que nosotros queramos que se hagan las cosas de Dios, sino que tienen que hacerse de la manera en que Dios ha determinado que se hagan. Ella se desespera porque veía transcurrir el tiempo y Dios no le daba hijos, pero eso que hace traería consecuencias. Porque todo lo que hacemos fuera de los planes de Dios siempre va a traer consecuencias para nuestra vida, y esa no fue la excepción con Sara. El que ha querido hacer de las cosas diferentes a los planes de Dios, le trae a ellas consecuencias, porque ese es el precio que se paga cuando nosotros actuamos de acuerdo a nuestro calendario, no al calendario de Dios. Cuando nosotros nos desesperamos, y es muy fácil de que nos desesperemos en varias áreas de nuestra vida y actuamos aun cuando sabemos que no es lo que Dios tiene demandado para nosotros, entonces nosotros vamos a pagar consecuencias. Todo tiene que hacerse de acuerdo al calendario de Dios. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. No hay, hermanos, nada que pueda mover a Dios a cambiar el propósito y el tiempo que Él tiene determinado para ello. Tenemos que saber esperar en las cosas del tiempo de Dios. El propio Señor Jesucristo en Juan capítulo 7, versículo 6, les dice: mi tiempo aún no ha llegado. Nuestro Señor Jesucristo, siendo quien era nuestro Señor Jesucristo, nunca actuó fuera de los planes y del propósito del Padre. Así que Abraham se encontraba en este momento que estamos tratando, Abraham se encontraba en un momento de conflicto espiritual por esa razón. Y no era que dudara Abraham de las promesas de Dios. Abraham tenía fe en Dios. Abraham le creía a Dios. De hecho, dice la Escritura que eso fue, la fe de Abraham fue lo que lo hizo ser declarado como justo. Dice Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Así es de que el problema que Abraham tenía en ese momento no era porque no le creía a Dios. El dilema que traía Abraham era que si la promesa de Dios vendría a ser por parte de Ismael, el hijo que tenía con la esclava. Luchaba Abraham con eso porque él en su cultura, pues la descendencia tenía que ser por parte de la esposa, no por parte de la esclava. Pero él no veía, y él, a pesar de que confiaba en que Dios
iba a cumplir esa promesa de él de hacer de él una gran nación, pues él tenía un cierto conflicto espiritual de pensar que si aquella promesa sería por medio de Ismael. Él esperaba que su descendencia fuera con su esposa, pero se le hacía prácticamente imposible que a su edad de prácticamente 100 años pudiera tener un hijo con su esposa que tenía 90 años y era estéril además. Dice en el versículo 17 de este mismo capítulo, dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 ha de concebir? No era para él comprensible, como para ninguno de nosotros puede ser comprensible que un hombre de 100 años pueda tener un hijo con una mujer de 90 y siendo estéril. Pero lo que Abraham no sabía era que estaba a punto de ocurrir algo que cambiaría no únicamente su vida y la de su esposa, sino que cambiaría también para siempre la historia de la humanidad. Dios se le aparece a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios es un ser de atributos excepcionales, únicos, tiene atributos que únicamente Él puede tener. Y uno de esos atributos grandiosos es el que se designa Él mismo como el Todopoderoso. Así, pegada la palabra, Todopoderoso. Esta palabra utilizada aquí como Todopoderoso en el original hebreo se dice el Shaddai, el Shaddai. Y está compuesta de dos raíces hebreas, que El, que quiere decir Dios, y Shaddai, que significa alguien que tiene un poder absoluto sobre todas las cosas. Así que cuando escuchen ustedes que Dios es El Shaddai, se está refiriendo a que es un Dios todopoderoso. Dios le dice a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai. Y en este atributo podemos encontrar algunas características que nos van a ayudar a comprender por qué Dios se le revela a Abraham como el Shaddai y por qué Dios se le revela precisamente en esos momentos en que Abraham está pasando por ese conflicto espiritual, por esa certidumbre de no tener la certeza de que de dónde iba a venir su descendencia. Vamos a ver entonces algunas de las características para entender mejor por qué esto es no únicamente para Abraham, sino también para nosotros un objeto de paz, un objeto de confianza en este Dios que es el Dios Todopoderoso. Una de las características de este atributo es que es Dios Todopoderoso, es omnipotente. Esto significa que el poder de Dios no tiene ningún límite. Su poder es ilimitado. Dice Jeremías 32:17: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que es difícil para ti. No hay nada que Dios no pueda hacer, porque Él es el creador de todas las cosas. Dios tiene un poder absoluto por sobre todo lo creado. El Señor Jesucristo dice en Mateo 19:26 que para Dios todo es posible. Las cosas que para el hombre son imposibles, para Dios son posibles. Otra de las características de Dios como el Shaddai es que Él es todo suficiente. Y esto significa que Dios es más que suficiente para Él mismo. Dice en Hechos 17, 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra,
no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que Dios es autosuficiente para Él mismo. Pero no únicamente es autosuficiente para Él mismo, sino que también es suficiente para suplir abundantemente cualquier necesidad que nosotros tengamos. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros vivimos en un mundo donde todos, sin excepción, dependemos de algo o dependemos de alguien. Pero cuando nosotros dependemos de alguien, igual a nosotros, de un hombre, corremos el riesgo de sufrir decepciones, porque estamos tratando de depender de alguien que no es perfecto y que no es todopoderoso. Pero no ocurre así con Dios, porque Dios, además de que sabe darnos exactamente lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queramos, Él sabe realmente lo que nosotros necesitamos, también tiene el poder para satisfacer todas nuestras necesidades. Cualquier tipo de necesidad que usted tenga, ya sea física, ya sea espiritual, ya sea emocional, debe de confiar en que Dios tiene la capacidad y además el deseo de proporcionárselo. Esta confianza inspira al salmista cuando dice en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, y que agrega, nada me faltará. No hay nada, hermanos, que Dios no pueda proveernos, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Otra característica del Shaddai, del Todopoderoso, es su protección. Todos enfrentamos peligros en la vida. Enfrentamos enfermedades, ataques, dudas, pleitos. Pero en cada una de esas cosas que nosotros nos enfrentamos, Dios se muestra como nuestro protector. En el Salmo 91, Salmo 91, versículos 10 y 11, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Y esto nos habla de que Dios nos protege en nuestra integridad física. La Biblia está llena de muchos ejemplos de cómo Dios ha venido protegiendo a su gente en su integridad física. Tenemos el caso de Noé en el diluvio, cómo Dios lo protege. Tenemos el caso de Daniel en el foso de los leones, cómo Dios lo protege en su integridad física. Pero no únicamente nos protege nuestra integridad física, sino que también nos protege nuestra integridad espiritual, emocional. Y además de que Él mismo nos protege, nos da las armas necesarias para que nosotros también aprendamos a protegernos de los ataques. Dice en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto que Dios nos habla aquí en este versículo nos ayuda a rechazar todas aquellas tentaciones pecaminosas que tratan de apartarnos de Dios. Por ejemplo, la apatía, el desánimo, la ira, las contiendas, los placeres, los ataques espirituales. Todo eso nosotros podemos rechazarlos, o podemos fortalecernos y aprender a rechazarlos cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios.
cuando nosotros recibimos de parte de Dios aquello que Pablo le llama la armadura de Dios para poder nosotros rechazar aquello. Porque aparte de la protección que Dios nos da, también nos provee para que nosotros podamos protegernos. Él nos da las armas. Es una manera de Dios de motivarnos, de motivar nuestro esfuerzo para que nosotros podamos seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Él puede protegernos, claro que puede protegernos, lo hemos visto, pero también nos motiva a que nosotros vayamos fortaleciéndonos para ir creciendo en nuestra vida espiritual. Pero hay una protección más grande todavía que Dios nos da. Y esa protección nos es proporcionada por medio de nuestro Señor Jesucristo. La protección que nuestro Señor Jesucristo nos da es una protección de vida eterna. No puede haber algo más grandioso que eso, hermanos. Dice Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahí está la protección. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando de todas aquellas ovejas que pertenecen a Cristo. Hay una protección de parte de Cristo para que nosotros no perezcamos por los ataques de Satanás en el pecado, no seamos arrebatados por el enemigo, sino que Cristo nos protege para llevarnos a una vida eterna. Este atributo de Dios, como el Shaddai, también tiene un poder transformador. No tan solo los atributos que hemos visto, de que nos proporciona todo, nos protege de todo, sino que también para nuestro beneficio tiene un poder transformador. El poder transformador de Dios es hacer que de todo aquello que es imposible, Él lo hace posible. Y eso se lo dejó demostrado a Abraham y nos lo deja demostrado a nosotros cuando Sara, siendo ya de 90 años, Abraham de 100 años, Sara, que algo parecía que imposible que pudiera suceder en ella, de que fuera a tener un hijo, el Señor lo transforma para que pudiera hacerlo. Al revelarse Dios ante Abraham con este nombre, el Shaddai, le está demostrando que Él es el único, entonces, que puede hacer todo lo que le ha prometido. Y permítanme, hermanos, detenerme aquí para preguntarles algo. Usted conoce las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas. Y la pregunta es, ¿confía usted realmente de que Dios es el Dios Todopoderoso? ¿Es para usted Dios el Shaddai, el Dios Todopoderoso? ¿Confía en Él para protegerlo de todas las cosas que pudiera dañarlo? ¿Hay confianza usted en Dios? ¿Lo tiene como eso, como el Shaddai para su vida? ¿Es para usted Dios el Todopoderoso, aquel que pueda hacer un milagro en su vida más allá de lo que usted pudiera imaginar? ¿Descansa usted en la provisión perfecta de Dios para suplirle todas sus necesidades, para que usted no ande buscando por otros medios aquello que Dios le puede proporcionar? ¿Confía usted en que el Todopoderoso puede transformar su vida? ¿Que puede transformar su vida de una vida de pecado a una vida de santidad? ¿De una vida emocional tormentosa a una vida de paz, de tranquilidad, de armonía y de amor? ¿Confía en que Él puede transformar su vida de una vida de enfermedad y dolor a una vida de salud y de gozo? Cuando usted reconozca a Dios como su Dios todopoderoso, como el Shaddai, va a hacer que usted no solamente adore a Dios por lo que es, sino que también por lo que ha hecho Dios en su vida. Eso es lo que causa, hermanos, el que nosotros conozcamos los atributos de Dios y que nos admiremos de ellos.
nos causa que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Nos causa que nosotros sepamos que no hay un Dios en el cual podemos depender como podemos depender de nuestro Dios. Y esa fue la confianza que Abraham debió haber recibido al escuchar ese grandioso nombre con el que Dios se identificaba en ese momento ante él. Y lo que está haciendo Dios con esto es demostrarle a Abraham que él puede hacer todo lo que le había prometido en el pacto, porque estaba a punto de ratificar ese pacto con él. Pero antes de ratificarlo, Abraham tendría que comprometerse a llevar una vida perfecta delante de Dios. Y aquí entramos al siguiente punto de este versículo. Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. La frase andar delante de Dios significa llevar un estilo de vida de la manera en que a Dios le agrada. Eso significa andar delante de Dios. Que nosotros llevemos un estilo de vida de la manera en que le agrade a Dios. No se trata de que nosotros llevemos una vida de acciones aisladas, de acciones que le agraden a Dios de manera aislada. Por ejemplo, no se trata de decir, hoy me porto bien, pero mañana no. Tampoco se trata de decir, yo amo a los que me caen bien, pero a los otros no. Yo soy un santo en la iglesia, pero fuera de la iglesia soy un demonio. Ayer tuve ganas de orar, pero hoy no. Yo leo su palabra cuando mis múltiples ocupaciones me lo permiten. O puede decir también, hoy vengo a la iglesia, pero otro día no lo sé, voy a ver. Eso no es andar delante de Dios, hermanos. Eso es andar delante de los hombres. Hacer las cosas que nos agradan a nosotros y no hacer las cosas que le agradan a Dios. Andar en Dios, andar delante de Dios es caminar con Dios todo el tiempo, en cada momento. Siempre debemos de estar guiados por Él. Andar delante de Dios es estar en una relación continua con Él. Así como un hijo se relaciona con su padre, esperando su corrección y su guía, y siempre acatando las instrucciones que el Padre le da, así es como nosotros andamos delante de Dios. Nadie puede vivir una vida plena y victoriosa actuando por sus propios méritos. Eso es imposible. El Señor Jesucristo dijo, separados de mí nada pueden hacer. El Señor Jesucristo nos pone un ejemplo de una planta de vid donde nosotros somos las ramas y dice, si ustedes no están pegados a mí, ustedes van a perecer. Así como en una planta, una rama que es arrancada ya no tiene vida, perece porque ya no está en el tronco que la sustenta, que la sostiene. Únicamente sirven para ser echadas en el fuego, dice el Señor. Y así son los hombres cuando viven separados de Dios. Mueren en el pecado, porque no está el sustento de Cristo que los está llevando. Abraham tenía que caminar delante de Dios. Debía de tener una vida conforme a Dios para poder recibir la ratificación del pacto que vamos a ver más adelante si el Señor lo permite. Pero no solo Dios le dice que ande delante de Él, con el significado que ya vimos, sino que además le dice que tiene que ser perfecto. Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando Dios le dice que sea perfecto, es que Dios le está demandando a Abraham a vivir una vida completamente entregada a Él. Un compromiso completo, sin reservas. Y esta es la perfección que Dios le exige para que pueda ser receptor del cumplimiento del pacto.
De esa misma manera, Dios exige a cada uno de los que seguimos a Cristo que llevemos una vida delante de Él y que seamos perfectos. Dios no únicamente demanda de Abraham esto, sino que lo demanda también de nosotros. Mira, hermano, si únicamente nosotros leemos y escuchamos la Escritura sin aplicar a nuestra vida lo que ahí está escrito, entonces lo único que vamos a estar haciendo es reconocer las historias de la Biblia como buenas historias, como cualquier libro de historia que nos guste. Tendría el mismo valor leer una historia bíblica si no es aplicada a nuestra vida que leer cualquier libro, el Quijote o cualquier novela que usted pueda leer. Pero la palabra de Dios debe leerse y aplicarse a nuestra vida, porque la palabra de Dios es viva y trae vida además. De ahí que la palabra de Dios sea tan maravillosa. Así que cuando nosotros leamos cualquier parte de la Biblia, nosotros debemos de aplicárnosla a nuestra vida. Cuando leemos que Dios demanda de Abraham la perfección, debemos de leer también que Dios está demandando esa misma perfección de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto no es una sugerencia, esto es un mandato. La palabra perfecto significa completo, maduro, íntegro. Ese es el significado de la palabra perfecto. Y esta perfección o esta palabra no nos está hablando de que nosotros tenemos que tener una perfección absoluta. Eso es imposible para nosotros. Nosotros como hombres no podemos tener una perfección absoluta. Eso únicamente corresponde a Dios. Si nosotros pudiéramos tener una perfección absoluta, pues seríamos Dios y no lo somos. Somos hombres caídos, somos hombres de pecado. No podemos nosotros tener esa perfección absoluta. Por lo tanto, la perfección que Dios demanda del hombre tiene que ver más con una madurez y con una plenitud espiritual semejante a la de Cristo. Esa es la perfección que Dios demanda. No una perfección absoluta, pero sí una madurez y una madurez espiritual y una plenitud semejante a la de Cristo. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿por qué Dios demanda que el hombre sea perfecto? En primer lugar, Dios demanda que el hombre sea perfecto porque nosotros somos creados a su imagen. Y esto es lo que debemos de reflejar nosotros, la imagen de Dios, la santidad de Dios. Nosotros debemos de ser santos, porque somos creados a la imagen de Dios, aunque con nuestra mancha de pecado tenemos que reflejar la santidad de Dios. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En segundo lugar, Dios demanda que el hombre de Dios sea perfecto porque es Cristo el que nos perfecciona. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, hablando de Cristo. Así que si usted es de Cristo, usted debe reflejar su mismo carácter santo y perfecto de Cristo, como lo hemos visto en este momento. Y ahora podemos preguntarnos, ¿cómo puede el hombre alcanzar la perfección
siendo corrupto y pecador? Es una pregunta válida. Y la respuesta a esta pregunta tiene que ver con el proceso de la salvación. ¿Cómo puede el hombre alcanzar la perfección? Y todo se inicia en el proceso de la salvación. En primer lugar, para que el hombre de pecado alcance la perfección, tiene primeramente que nacer de nuevo. Juan 3:13, pasaje muy conocido, dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que para comenzar, el hombre, para llegar a ser perfecto, necesita nacer de nuevo. En segundo lugar, tiene que poner la fe en Cristo, porque Él es el que inicia y perfecciona nuestra fe para que podamos nosotros caminar con Dios y llegar a la perfección. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en tercer lugar, para que el hombre alcance la perfección, debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. Si usted se fija, son los tres procesos de la salvación. Primeramente, el hombre tiene que nacer de nuevo. En segundo lugar, tiene que poner su fe en Cristo. Y en tercer lugar, debe de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios estaba a punto de hacer de Abraham un padre de multitudes. Ese era el pacto que había hecho Dios con Abraham. Pero para ello, primeramente, Abraham tenía que andar delante de Dios, llevando una vida sin reservas, una vida entregado completamente a Dios, buscando la perfección. Solamente de esa manera Dios ratificaría el pacto que hizo con él, y es lo que veremos, como les comento, la siguiente predicación, que nos está preparando todo esto para entender bien cuál es ese pacto que Dios hace con Abraham. Ahora, hermanos, ¿qué aplicación tiene esto para nosotros? Dios sigue buscando hoy personas como Abraham, no perfectas completamente, sino completamente entregadas a andar delante de Él, pero sí buscando llegar a la perfección. Y así como hizo Dios con Abraham un pacto, también Cristo ha hecho con cada uno de nosotros un pacto, si es que usted es de Cristo. Ese pacto es el pacto de gracia, por medio del cual usted ha recibido la salvación sin ningún mérito, únicamente por la gracia de Dios, únicamente porque a Dios le plació darle la salvación de forma gratuita. Pero para que este pacto funcione realmente en usted, es necesario que usted ande delante de Dios y que sea perfecto. Dios nos llama a vivir en su presencia, a dejarnos ser conducidos por el Espíritu Santo de tal forma que transforme nuestra vida. Que Dios haga ese cambio en nosotros de algo que parecía imposible. Dios lo haga posible. Que cambie nuestra naturaleza pecaminosa por una naturaleza santa. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a ser perfectos, íntegros en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. No solamente en una o en otra, en todo Dios nos está llamando a que nosotros seamos perfectos. Nuestro Señor Jesucristo no busca talentos, no busca personas capacitadas. Nuestro Señor Jesucristo busca corazones humillados, busca espíritus pobres para llevarlos a su reino. Y a la luz de lo que hemos visto en esta predicación, hermanos, y terminamos
con unas preguntas que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Realmente estamos confiando en el Dios Todopoderoso? ¿Realmente nosotros buscamos andar en la perfección que Dios demanda para que recibamos esas bendiciones de Él? ¿Estamos nosotros poniendo todo lo que está de nuestra parte para poder nosotros ser guiados por el Espíritu Santo, o estamos rechazando todas las amonestaciones que el Espíritu Santo nos hace constantemente por medio de la palabra? ¿Ha tomado usted la decisión de vivir para Dios completamente o solo a medias, como ya vimos? Hoy sí, mañana no, cuando quiero, cuando puedo. Tenemos nosotros, hermanos, esta oportunidad, la misma oportunidad que Dios le dio a Abraham para recibir el pacto por medio del cual haría de Abraham una gran nación. También nosotros tenemos la misma oportunidad. Dios no cambia. Esa misma oportunidad nos da a nosotros para que nosotros busquemos caminar delante de Dios y busquemos la perfección. Pero nosotros no lo vamos a lograr si no nos dejamos conducir por el Espíritu Santo. No lo vamos a lograr si nosotros no amamos a Cristo. No lo vamos a lograr si nosotros no confiamos en que Dios pueda hacer con nosotros todas las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a tomar decisiones correctas, decisiones sabias, para poder nosotros recibir todas aquellas bendiciones que Dios tiene prometidos para todos aquellos que le aman. Vamos a orar.